Bueno, hola a todos. Estamos aquí para hablar de teoría de cuerdas esta semana. Estamos con Arturo Carrillo, como siempre, Feliciano López y hoy contamos también con Ángela. Ángela, tus apellidos eran, perdona que no me acuerdo. García. García. Y tú habías hecho un grado en física, ¿verdad? Y estás haciendo un máster en ciencias de datos. Sí, o sea, yo he hecho el grado de física en la Universidad de Valencia, Mm. después he hecho el máster de ciencia de datos, que a priori no tiene que ver también en la Universidad de Valencia, pero mi trabajo de fin de máster es la aplicación de ciencia de datos y algoritmos de Machine Learning a la física de partículas, o sea, en concreto a un experimento del CERN. Entonces, pues, o sea, más o menos. Genial. Bueno, pues la teoría de cuerdas la verdad es que ya lleva bastante tiempo con nosotros. Parece algo nuevo, pero está desde los 70. Fue en 1974 cuando dos teóricos, no lo voy a pronunciar bien, pero algo así como Joel Chirk y John Henry Schwarz, formularon la teoría basada en cuerdas. Y la verdad es que no se les hizo mucho caso, o sea, no llamaron mucho la atención hasta la primera revolución de supercuerdas en el 84. Y entonces, entre 1984 y 1986 hubo pues, cientos de científicos que empezaron a trabajar en teoría de cuerdas y que veían como una buena opción para unificar teorías en la física. Porque la teoría de cuerdas, y corrígeme Ángela si me equivoco, lo que viene a hacer es unir la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica y las tres teorías a nivel cuántico que existen. Es la única forma de hacer que estas dos, lo macro y lo micro, por decirlo así, encajen. Y bueno, habrá más alternativas aparte de la teoría de cuerdas, pero esta es una de las formas de unificar todas Sí, estas teorías. si puedo puntualizar una Claro. cosa, o sea, quiero decir, sí, o sea, la teoría de cuerdas es una teoría unificadora de, bueno, los 70, como has dicho tú, empezó a salir, pero es importante tener en cuenta como que las teorías unificadoras, por así decirlo, bueno, unificando llevamos desde siempre. Es decir, Newton al final unificó cómo se cae una manzana con cómo giraba un planeta, ¿no? Dijo que lo provocaba lo mismo, que al final teorías unificadoras, o sea, han estado desde siempre. Más parecido con la teoría de cuerdas, en los 20, después de que Einstein sacara la relatividad especial y general, vieron pues eso, que el comportamiento, quiero decir, la física cuántica no casaba con la relatividad general. Y la primera respuesta que hubo a eso fue una teoría de dos físicos que son Kaluza-Klein, que unificaron los dos, creando, o sea, las dos teorías, creando un espacio de 5 dimensiones. Entonces se dice como que es un predecesor a la teoría de cuerdas, que tiene 10 dimensiones. Es decir, que la idea esta de un espacio multidimensional, o sea, como que los puntos no sean puntos, sino que sean estructuras, ya venía antes de la teoría de cuerdas. Y yo diría que en los 20, cuando se propuso esta teoría, pues era como eso, una especie de predecesor. Sí, y luego ha ido evolucionando, porque ha habido como distintas revoluciones en teoría de cuerdas. Por ejemplo, en 1985, en esta época en la que muchísimos científicos empezaron a trabajar en el tema, es cuando se constata que para obtener la supersimetría es necesario esto que mencionabas, que existan 6 dimensiones extra que están compactificadas y esto es un problema, por ser compactas son inobservables. Entonces hablaríamos, si lo he entendido bien, de 11 dimensiones. Por un lado, las 3 del espacio, las de toda la vida, la temporal, también de toda la vida, incluso en Regreso al Futuro, y luego hay 6 adicionales que están compactadas, que hacen las 10, y luego hay otra que engloba a esas 10, ¿no? Y hablaríamos de 11 en total. El problema es que, al ser inobservables, pues hoy día reciben muchas críticas. Se habla de que no son falsables, también como decían Kuhn y Popper en la epistemología de la ciencia, en la forma en la que la ciencia conoce, y que por tanto, si no se pueden contrastar en la realidad, estamos hablando de una pseudociencia y ahí ya pues pierde mucha fuerza. Bueno, eso fue la primera revolución de la
teoría de cuerdas, la primera revolución en supercuerdas. Pero luego también en esos años, en los 80, se formulan 5 teorías de cuerdas, que luego en 1995, en lo que sería la segunda revolución de supercuerdas, Edward Witten reformula esas 5 teorías como límites particulares de una sola teoría, que es la teoría M. Y bueno, lo que hace es unificar nuevas equivalencias y habla de nuevos objetos llamados branas. Bueno, se reformula. Y en estos años, en los 80, en los 90, es cuando toda la comunidad científica prácticamente se dedica a la teoría de cuerdas, hasta el punto de que si hay un científico, un teórico que no se dedica a la teoría de cuerdas, está como un poco fuera, no está a la moda, no está a la última con lo que hay que hacer. Y sin embargo, en la actualidad, por esto comentábamos antes, temas de falsabilidad, de que no es posible comprobar realmente si la teoría es válida, pues ha perdido mucho fuelle la teoría de cuerdas. Según tenía entendido, perdona, no se puede probar, pero se pueden utilizar las fórmulas y las teorías existentes para darle credibilidad o para probar la fiabilidad o la falabilidad de esa nueva teoría, ¿no? O sea, el problema de la teoría de cuerdas, bueno, es lo que estaba diciendo Adrián, que no se puede probar. Quiero decir, ¿cómo buscas 6 dimensiones compactas o cómo buscas que las partículas sean cuerdas y no partículas? O sea, experimentalmente, al menos con la tecnología que hay hoy en día, no puedes comprobar eso. Eso es un problema. El otro problema muy grande que tiene respecto a predecir es que al final, pues la teoría tiene sus ecuaciones y tal. Cuando resuelves las ecuaciones, llegas a la conclusión de que hay, creo que eran 10 elevado a 500 soluciones. Esto quiere decir que son soluciones como tú plegarías esas dimensiones. O sea, quiero decir, es como tú explicarías, o sea, los tipos de geometría que hay, los tipos de variedades, y te salen 10 elevado a 500. Entonces, eso significaría que hay 10 elevado a 500 universos diferentes. ¿Y por qué vivimos en este universo y no vivimos en otro? ¿Dónde están los otros universos? ¿Vivimos en un multiverso? Quiero decir, el problema ya no es solo experimental, es a nivel de concepto. Estás abriendo la posibilidad a que haya eso, 10 elevado a 500 universos. Y eso no mola, o sea, molaría que la solución que saliese fuese nuestro universo y todos estuviésemos contentos. Entonces, sobre que se corresponda con otras fórmulas o teorías que tenemos hoy en día, yo no estoy no estoy al tanto. Es verdad, por ejemplo, o sea, como el objetivo principal era unir relatividad con física cuántica, o sea, con mecánica cuántica, y objetos que son, o sea, que se corresponden con gravedad cuántica. Ejemplo, los agujeros negros, ¿no? Los agujeros negros es un objeto que no se termina de describir con la física de hoy en día y necesitas un aparato más potente. Y se supone que para esto sí que serviría la teoría de cuerdas. Pero claro, o sea, sigue sin ser falsable, no hay manera de comprobarlo, porque al final, cuando haces ciencia, cuando haces teorías, yo creo que quieres comprobar las cosas que tienes actualmente, que son las que predice la física, en concreto el modelo estándar, que te predice que hay unas partículas concretas, y aparte quieres predecirlas, o sea, bueno, predecir o explicar las cosas que no sabes. En este caso, pues sería gravedad cuántica, sería cómo empezó el Big Bang, sería, o sea, bueno, los primeros momentos que fueron la inflación, sería qué es la materia oscura, y la teoría de cuerdas no predice nada, o sea, o si predice algo que tampoco es que esté súper al tanto, no es tan relevante como para decir que, o sea, que predice, ¿no? Entonces... Perdona que te corto. Quería utilizar una cosilla que has dicho tú antes, Adrián, es que si eres científico y no estás dentro del mundo de la teoría de cuerdas o formas parte de ella, como que estás fuera, ¿no? Y yo la información que he estado buscando en internet, porque no tengo más conocimiento que lo que he buscado hoy en internet sobre este tema, he visto como detractores y defensores de ello, ¿no? Hay un blog que se llama la física del Grel, que cuando he dicho que has estudiado en Valencia,
pues me he acordado de ti, porque el tipo se llama Óscar Varela, que es doctor en física. ¿Lo conoces? Sí, he ido a una conferencia suya de... Pues el blog es de este tipo y la verdad es que cuenta cosas bastante interesantes porque te pone en contexto, te contextualiza mucho, ¿no? Habla de unificación, hay dos apartados para unificación que te dan bastante información y te pone en contexto, pero tiene una cosa también que a mí me ha gustado, que es como la parte rosa de la ciencia, ¿no? Detractores y defensores de la teoría de cuerdas. Y hay en uno de los apartados habla de las String Wars, que se parece un poco a Star Wars, que es la guerra de las cuerdas, ¿no? Entonces te habla de personas que defienden esta teoría y él, que es uno de ellos, y otros personajes que, bueno, otros autores y científicos que están un poco en contra de ello. Entonces, a mí me da la sensación que hay gente que todavía es detractora de ellos, o sea, es decir, no todo el mundo está metido dentro del mundo de teoría de cuerdas y es algo que es el futuro y no se sabe, es lo que estábamos hablando antes, no podemos probar realmente con un experimento científico, no es falseable tampoco, pero yo creo que hay gente todavía bastante reticente, ¿no? Sí, o sea, yo lo veo un poco más al revés, como si fuera una evolución de la teoría de cuerdas. Por cierto, me ha gustado mucho lo de String Wars, es genial. Fue en los 80 y 90 cuando se trabajaba en ello y estaba la teoría más extendida y había más científicos metidos en el mundillo y estaba tan de moda, por decirlo así, que no trabajar en teoría de cuerdas significaba no estar en lo puntero, ¿no? En lo más avanzado. La cresta de la ola, ¿no? Sin embargo, a partir de los 2000 y hasta ahora ha ido decayendo. Por esto que comentábamos, lo que estaba comentando Ángel antes de la falsación y sobre este otro tema conceptual, que a mí me ha gustado también muchísimo, lo de 10 elevado a 500 dimensiones para las dimensiones. Universos. Entonces, claro, eso es de esas cosas que te hacen estallar la cabeza porque dices, bueno, estamos en uno de los 10 elevado a 500 universos. Sí, o sea, creo que, o sea, al final, esto que salgan 10 elevado a 500 universos es algo que sale de las matemáticas, ¿no? Entonces es lo que venía diciendo antes, que si tú te coges las 10 dimensiones y las cuerdas, no sé qué, y miras a ver las geometrías posibles, sale que hay 10 elevado a 500 geometrías posibles, que por tanto significan 10 elevado a 500 universos. Y luego, o sea, también antes se ha nombrado la supersimetría, pero la supersimetría no es inherente o sea, no es algo que saliera de la teoría de cuerdas. La supersimetría es otra teoría, expande el modelo estándar, o sea, el modelo estándar es el modelo básico de física de partículas, te predice las partículas que hay hoy en día, las que conocemos, además están todas, se han descubierto todas, el último fue el bosón de Higgs, y bueno, pues la supersimetría lo que hace es expandirte este zoo de partículas para conseguir arreglar ciertas cosas del Standard Model. Y esta teoría sí que te dice más, o sea, no es tan abstracto como la teoría de cuerdas en el sentido que si tú quieres buscar validez experimental, tienes que buscar las partículas que te predice la supersimetría. Entonces, claro, o sea, la teoría de cuerdas, bueno, supongo que ahora sí que estará yendo, como has dicho tú, pero yo creo que también porque la supersimetría en sí, todas las partículas que predecía no se han encontrado. La teoría de supercuerdas pues dice un poco lo mismo en ese aspecto que la supersimetría. Entonces pues supongo que tienen que ver una cosa con la otra. Cuando has dicho lo de las partículas, me he acordado de un diagrama que he visto en internet, en el blog de este hombre también, que te describe las partículas que yo ya era como, madre mía, no conozco ninguna de las partículas que, bueno, sí, el neutrino, ¿no? Que sí le había escuchado hablar, pero te los divide como entre quarks y leptones, ¿no? Y hay 6 de cada uno de ellos, y luego están lo que pone aquí gauge bosons, que serán las partículas de bosón, ¿no? Que son 4, y luego el bosón de Higgins o algo así. Entonces es un poco lío, que digo, madre mía, ¿cuántas partículas? Sí, o sea, digo, si queréis lo explico rápidamente porque no sí, está... por favor. O sea, sí, gracias. Nos va a venir muy bien. Sí.
sea, básicamente, bueno, el modelo que se utiliza a día de hoy en física es el modelo estándar, que tiene sus cosas también que no salen, pero sí que es como el que tiene más validez, por así decirlo. Y luego también tiene como parches para arreglarlo un poco. Pues si algo lo predice un poco mal, como que tiene una expansión y hay varias. Bueno, el caso es que el modelo estándar y sus expansiones, o sea, lo que es el modelo estándar en sí, dice que hay, ahora mismo no me acuerdo del número de partículas, pero las que habéis dicho, o sea, los quarks, los leptones, bla, bla, bla. Entonces, lo más importante que hay que tener en cuenta del modelo estándar es que el modelo estándar viene, o sea, matemáticamente, de una teoría cuántica de campos. Y esto quiere decir, nos describe las partículas que tenemos en términos de partículas, o sea, como partículas de masa iba a decir, pero no de masa, sino como las partículas que conocemos, que nos podemos imaginar, tipo electrones y tal, y luego partículas de interacción. Las partículas de interacción serían como las partículas de las fuerzas. Entonces, por poner un ejemplo muy simple, si nosotros cogemos un protón se puede dividir en 3 partículas básicas, que son 3 quarks. Creo que eran 2 up y uno algo así, son 2 tipos de quarks diferentes. Y claro, nosotros necesitamos un pegamento para unir esos quarks. Pues ese pegamento serían los gluones, que es otro tipo de partícula. Es la partícula que se corresponde con la fuerza fuerte, que es la fuerza que se encarga de unir los núcleos. Entonces, en el caso de esta teoría cuántica, o sea, del estándar model y tal, lo que nos estaría diciendo es como que están las partículas de materia, por así decirlo, que serían los quarks, y luego estarían las partículas de interacción, que serían los gluones, que, bueno, de gluón, pegamento. Pegamento. Digo, básicamente esa es como la división básica, que vemos que hay un montón de partículas en el estándar model, pero al final se pueden dividir en 2 clases de partículas. Las partículas de materia, que es como lo primero que nos viene a la cabeza, y luego las partículas de interacción, que es pues eso, las que permiten la interacción entre las partículas de materia a través de campos. O sea, por ejemplo, el campo electromagnético, la partícula de interacción serían los fotones, luego la electrodébil, que la electrodébil es como las desintegraciones nucleares, pues ahí las fuerzas que gobiernan, bueno, la fuerza nuclear débil viene de diversos bosones. Entonces, pues eso, básicamente tenemos muchas partículas, pero al final son 2 grupos que funcionan entre ellos. O sea, que interactúan entre ellos. Y la teoría de cuerdas, una de las cosas que formula, que por eso se llama de cuerdas, es que, o sea, no hablamos de partículas puntuales, como si fueran puntos, sino que son cuerdas que vibran, como lo podría hacer la cuerda de un instrumento. Pero yo no acabo de visualizar esto claro. O sea, estas partículas que tú estás mencionando ahora serían todas puntuales. Serían 0 dimensionales, sí, es como un punto, ¿no? O sea, si tú lo comparas, bueno, supongo que matemáticamente será que estas partículas tienen 0 dimensiones y una cuerda tiene 1 dimensión. O sea, quiero decir, pasas de ser un punto a una cuerda. Pero que sea un punto no significa que tengas, o sea, la típica imagen de átomo con electrones girando alrededor, tipo bola, sí, esta que es tengo más aquí complicado. Quiero decir, al final son como orbitales y tal, es más complicado de eso, pero sí, es como que le da una dimensión más a lo que son las partículas. Una de las cosas que vi también con el tema de las cuerdas, que lo has dicho, Adrián, la forma, era lo de las branas, que es como lo que une, ¿no? O sea, en una explicación yo vi que decía, bueno, las cuerdas se ha teorizado que tienen que estar unidas a algo, ¿no? Y tienen que acabar en algo. En los extremos de las cuerdas tiene que haber algo. Y lo que vi en internet era que ponía que eran las branas, ¿no? Que es como la parte de materia, por así decirlo, donde se une la cuerda. Que hay una referencia muy visual a eso en la película Interestelar, que en algún momento ya comentaré algo sobre la película Interestelar y la teoría de cuerdas para más adelante. Lo de las branas... Es al final, a lo mejor tenemos que hacer un spoiler alert ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, sí. no, el Tesseracto no se sabe en qué punto sale. Voy a poner una imagen del Tesseracto, ya está. Porque es muy visual, a mí me parecía branas, ¿no? Porque he visto una imagen de una brana que ponían en un... O sea, una imagen científica, pseudocientífica, de cómo se representaría, y luego he visto la imagen de la película y es que es clavado. Entonces digo, coño, mira, pues
esto viene muy bien para que, porque mi parte era de mezclar lo que es el cine con la teoría de cuerdas, porque es la parte que a mí me gusta. A mí la ciencia era fatal, entonces digo, bueno, pues voy a meter algo de esto. Entonces luego si queréis lo comentamos. Pero lo de las branas, ¿es eso, Ángela? Yo lo de las branas es ya cosa de teoría de supercuerdas, imagino que no estaba. Bueno, estoy leyendo ahora mismo en la Wikipedia que están en la teoría M y tal. O sea, yo la verdad es que de teorías más avanzadas que la teoría de cuerdas tampoco estoy súper documentada, vamos, o sea que no os explicar lo que son las branas. Es que entramos aquí en un terreno de cosas que se están haciendo ahora muy nuevas, claro. y que en realidad, porque tú teoría de cuerdas en la carrera no has estudiado, ¿verdad? En el grado. No, pero porque, o sea, al final esto es física teórica, quiero decir, en la carrera pues estudian muchas otras cosas. De hecho, o sea, yo lo que hago en física de partículas, que es estándar model, pues al final, o sea, yo por lo menos tengo el punto de vista de física experimental, porque como yo tengo datos del CERN, pues es con lo que trabajo, ¿no? Yo no hago física teórica. Entonces yo tengo más el punto de vista experimental que el de decir que es una brana. O sea, yo al menos no me lo imagino. O cómo sería una cuerda material, no sé. Es decir, yo os puedo aportar más ese punto de vista. El punto de vista ya teórico tendríamos que tener a alguien que fuese, o sea, que fuese físico teórico. Y desde ese punto de vista con el que tú trabajas más experimental, imagino que ya también habrá algún tipo de formulación o de teorificación quizás sobre... lo que tengo detrás en la pantalla es un agujero negro que sale en la película Interestelar. Entonces, hay una teoría, en la película teorizan de que como hay un planeta que se llama Miller, que está orbitando en una órbita estable alrededor del agujero negro y que es el que le da unas condiciones particulares para que haya agua en el planeta. Es uno de los planetas a los que van a investigar si se puede llevar a cabo la vida humana, ¿no? Entonces, una de las teorías es que el tiempo corre mucho más rápido fuera de la órbita de afectación del agujero negro que dentro, o sea, que en el propio planeta, perdón. Cuando bajan al planeta el tiempo va muy lento y fuera va súper rápido. ¿Está como dentro del agujero negro? No, está en lo llaman como órbita de suceso, ¿puede ser? La órbita de sucesos. Está orbitando alrededor en una órbita estable. Horizonte de sucesos, efectivamente. Eso es como lo denominan. Entonces, teóricamente se supone que el agujero negro orbita, o sea, se mueve a 1000 veces la velocidad de la luz o algo así, una cantidad exageradísima de movimiento, que en la película no lo ponen porque técnicamente pues queda menos visual, o sea que hay como engaños en la peli, tiene una base pseudocientífica, por así decirlo, pero luego se meten licencias. Claro, o sea, a ver, esto al final es relatividad de Einstein, quiero decir, al final un poco lo que te dice la relatividad general, o sea, lo que hace es unir la física, iba a decir, la gravitación con la geometría, ¿no? Te está diciendo que el tiempo es una dimensión más, que pues al final nosotros en el espacio tenemos como una especie, iba a decir, bueno, pero, o sea, como que tenemos las dimensiones. Cuando tenemos un objeto muy masivo, que en este caso sería un agujero negro, altera las dimensiones, por tanto el tiempo transcurre de manera diferente, como en este caso. Y si te vas a nivel experimental, pues sí, o sea, la teoría de la relatividad general de Einstein está más que contrastada con muchos experimentos cosmológicos. Quiero decir, al final esto sí que es relatividad. Y tanto, quiero decir, si tú separas la relatividad de Einstein, el modelo estándar de física de partículas, la física cuántica y tal, esto sí que está contrastado, no es decir teoría de cuerdas, hay unas cuerdas que no podemos ver, o sea, no, la teoría de la relatividad, estas cosas sí que están comprobadas. Me encanta esta parte de la ciencia en la que para nosotros la teoría de la gravitación, la teoría general de Einstein, es prácticamente inamovible, es como uno de los pilares de la ciencia. Y no recuerdo ahora mismo quiénes fueron los dos científicos que a la cosa de 10, 20 años intentaron intentaron probar que Einstein se equivocaba en algunas de las cosas que había formulado, y al final acabaron ganando el premio Nobel por intentarlo.
el resultado de sus conclusiones, de sus experimentos, fue que la teoría de la relatividad general de Einstein es correcta y que tenía razón en lo que había formulado, pero intentaban avanzar, intentaban dar un contrapunto a lo que ya estaba establecido. Esto que estábamos comentando antes de la teoría de cuerdas, de cómo ha ido siendo aceptada por la comunidad científica, es un progreso que está ahí, que si un día, por lo que sea, podemos medir a nivel de Planck estas cuerdas, o si podemos, no sé, contrastar de alguna forma más allá de las matemáticas que esta teoría es real, entonces pues podríamos seguir avanzando. Esta u otra teoría alternativa a la teoría de cuerdas que pudiera funcionar. Sí, o sea, yo creo que hay un debate interesante sobre si al final se conseguirá de verdad una teoría unificadora. Porque claro, o sea, es como que cada vez que vas unificando más cosas, por así decirlo, o sea, como decía al principio, pues Newton unificó como la gravedad, en plan, pues la manzana con los planetas, luego Maxwell unificó el electromagnetismo, luego Einstein incluso unificó la gravedad con la geometría, pero claro, a medida que vamos avanzando siempre van surgiendo cosas nuevas, entonces quién sabe si cuando consigamos unificar la mecánica cuántica con la física relativista no habrá que unificar algo más grande, ¿no? O sea, como que hay... es que esto lo estuve debatiendo el otro día con mi tutor de TFM y tal, que, o sea, ¿hasta qué punto se conseguirá de verdad una teoría que unifique? Que suena muy bonito decir la teoría del todo, sí, pero si se va a lograr, después de que se logre, ¿qué será lo siguiente? Pero, ¿tú crees que sería cuando el ser humano averigüe su código fuente? Una vez que se pruebe una teoría del todo, o sea, una vez que ya podamos ser como dioses, pero reales, claro. O sea, ya podremos, o sea, una vez que tienes una teoría del todo ya puedes predecir cómo funciona absolutamente todo. ¿Cuál es el límite? A ver, es que, quiero decir, al final, yo con teoría del todo, bueno, en este caso me estoy refiriendo a que consigas una teoría válida tanto para la gravedad como para las demás fuerzas, ¿no? Pero, quiero decir, vas a avanzar en la ciencia, pero, o sea, de ahí a que te conviertas en Dios, no sé. No, hombre, a lo mejor se me pone una analogía un poquito exagerada la que he utilizado, pero una vez que tú ya tienes una teoría en la que pues no existen las limitaciones que tenemos ahora mismo, la forma que lo leí el otro día me resonó bastante. Es como si te vas me parece que era Hong Kong y China, entonces Hong Kong tiene el mismo sistema de circulación que tenemos aquí en Reino Unido, circulan por su izquierda con sus volantes a la derecha, y en China tienen el mismo que tenéis allí en España, con el volante a la izquierda y circulando por la derecha. Entonces son dos sistemas de circulación de vehículos que funcionan perfectamente por separado. Si tú intentas unirlos sin haber antes hecho alguna historia para que puedan ser compatibles, pues vas a tener el caos. Y entonces la teoría del todo que encontraron en Hong Kong y en China para que no hubiera ese caos es cuando tú entras de China a Hong Kong o de Hong Kong a China por la autovía, tienes una serie de vueltas, que es siempre una vuelta y media. A lo mejor eso me lo puedes explicar, que no lo termino de entender bien, Ángela. O sea, algo que hay en el universo que siempre se encuentra el equilibrio dando una vuelta y media. ¿Sabes? Ahora tengo un gráfico por aquí. No sé lo que dices. ¿Cómo se llama? ¿Nos puedes enseñar el gráfico, Arturo? Spin... Sí, espera, lo busco en Google. Entonces, la teoría del todo para las circulaciones es encontrar una serie de vueltas en una autovía para que los que entren directamente, sin tener que entrar a ningún sitio, empiecen a circular por el lado correcto. Y a lo mejor esto en física teórica es lo que estamos buscando. Sí, quiero decir, lo que decías de spin, el spin es una propiedad cuántica de las partículas, ¿no? O sea, las partículas que he dicho antes del modelo estándar, pues tienen masa, tienen carga, tienen otra propiedad que se llama spin. Y al final, pues es eso, es una propiedad cuántica. Por ejemplo, cuando estaba hablando de bosones y fermiones, los fermiones, que son la materia, por así decirlo, tienen spin un medio, que mira, de hecho es lo que acabas de poner ahí, y los bosones tienen spin entero.
Supongo que lo que dices de la carretera y todo esto será como... O sea, quiero decir, como la explicación a pie del formalismo matemático que haya detrás, pero no sé, quiero decir que al final el spin, por ejemplo, tiene las mismas unidades que el momento angular, pero eso no quiere decir que las partículas estén girando. Quiero decir que al final esto, pues, como que son propiedades cuánticas y los ejemplos de las carreteras y tal, se utilizan un poco para traerlo, iba a decir a nuestro mundo, por así decirlo, pero que me parece que es un poco lo mismo que cuando hablamos de las 10 dimensiones, de la teoría de cuerdas y cosas así, que no es que tú, por ejemplo, o sea, voy a poner el ejemplo de la teoría de cuerdas, no es que tú digas, venga, voy a hacer una teoría con 10 dimensiones, es que cuando tú estás escribiendo tu teoría matemáticamente, las matemáticas están pidiendo que tengas 10 dimensiones, que esa D sea igual a 10 y en este caso lo mismo, o sea, aquí para formalizar lo que es cada partícula, o sea, hablando de mecánica cuántica y tal, pues se le asigna un spin. Pero al final, en estos casos, como que las matemáticas y la física se van construyendo a la vez. No es como que se te ocurra la idea esta de esto es un momento angular, o voy a meter aquí 10 dimensiones, o voy a meter no sé qué, sino que vas desarrollando a la vez las matemáticas y la física, porque claro, o sea, al final las matemáticas son muy importantes y, no sé, por ejemplo, para la relatividad pasó lo mismo, o sea, cuando Einstein estaba desarrollando la relatividad, pues la topología, las matemáticas que se utilizan se desarrollaron a la vez. Entonces, quiero decir, como que a mí me es muy difícil imaginarme lo que estábamos diciendo de las carreteras y tal, o lo del momento angular, que una partícula gire y tal, es que todo esto viene como de las matemáticas. Lo de las 10 dimensiones no dices, venga, voy a meter aquí 10 o voy a meter 11, sino que estás construyendo a la vez el formalismo matemático, que es bastante importante. Sí, yo aquí creo que es importante distinguir entre verdad y validez. La validez se refiere a la coherencia lógica de los argumentos, a la coherencia lógica quizá de las matemáticas y a lo que toda esa formulación te implica. Pero la verdad tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con ir al mundo real y contrastar lo que las matemáticas te están diciendo. Entonces yo puedo decir, no sé, 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas, pero luego voy a mirar a la mesa y resulta que hay 3. Entonces, aunque la coherencia lógica de las matemáticas está ahí, me dicen que hay 4 manzanas, igual que en la teoría de cuerdas te pueden decir que hay 11 dimensiones o las que haya, ¿no? Esas 6 compactadas, luego resulta que a lo mejor el día que podamos contrastarlo con la realidad, pues no es así. Entonces ya la teoría o sea, pierde toda la validez, igual que las 2 más 2 manzanas perderían toda la validez al ver que en la realidad hay claro. 3, aunque sea lógico. Sí, o sea, a ver, defendiendo un poquito la teoría de cuerdas, también hay que decir que, por ejemplo, el bosón de Higgs se formuló en los 60 también y hasta 2000, ¿cuándo fue? En 2012, en 2015, cuando se encontró. Y al final, la validez experimental se encuentra después que la formulación que hayas hecho. Es verdad, me estoy acordando ahora del ejemplo de un doctor en un hospital, no recuerdo el siglo, quizá el 18, antes de que se inventara el microscopio, antes de que supiéramos que existen las bacterias y los virus. Este doctor en un hospital se dio cuenta de algo que todos habían notado, pero él empezó a atar cabos de una forma lógica, de forma válida, por así decirlo, pero sin tener datos reales porque no podía contrastarlo porque no existía el microscopio. Lo que él notó es que en el hospital a las mujeres embarazadas que daban a luz morían mucho más, o sea, el ratio de muertes era mucho más alto entre las mujeres parturientas cuando les atendía un médico en lugar de que les atendiera a estas mujeres en alguna partera. Las mujeres de toda la vida que solo se dedicaban a ayudar a otras mujeres a dar a luz. Él decía, ¿cómo es posible que a los médicos, con todo su conocimiento médico de enfermedades, de cómo funciona el cuerpo, se les mueran más mujeres que a estas otras mujeres que les están ayudando a dar a luz, que no tienen conocimientos de medicina, ¿no? Y él formuló una teoría, y su teoría era, hay unas partículas invisibles que nosotros no podemos ver, que son invisibles al ojo humano, pero que cuando un médico está tratando a gente enferma y luego va
y ayuda en el parto a esas mujeres, transmite, como que contagia, como que lleva consigo esas partículas invisibles imaginarias que se estaba inventando el hombre, y por eso las mujeres cuando están dando a luz se mueren más, porque las otras, las matronas, que no me acuerdo del nombre, las matronas no están en contacto con la enfermedad, pero los médicos sí. Claro, el hombre no tenía forma de falsar esa teoría, de ir a la realidad y contrastar, oye, esto es así, pero estuvo convencidísimo de que era así por mera lógica, que es la validez argumental que estábamos diciendo, porque luego tiene que ser la experiencia en la que nos diga si efectivamente es así o no. Pero esto es lo que en filosofía se llama la verdad metafórica, porque sin ser verdad literal, todo aquel grupo que sigue la verdad metafórica al pie de la letra, pensando que es literal y se comporta como tal, obtiene ciertas ventajas desde el punto de vista evolutivo. Es decir, que, por ejemplo, cuando hubo la gran peste negra, la verdad metafórica, que no era la verdad literal, era que el aire estaba contaminado y como el aire estaba contaminado, pues entonces empezaron a hacer cuarentenas, a separar enfermos de sanos, y todos aquellos que creyeron que de verdad el aire estaba contaminado y tomaron precauciones de no juntarse en la misma habitación con enfermos, tuvieron la ventaja evolutiva de no coger la enfermedad y sobrevivirla, cuando en verdad era que eran las pulgas de los gatos y las ratas, pero bueno. Esto se podía comparar a lo mismo, sin ser verdad literalmente. Galeno en el siglo II antes de Cristo ya dijo que si los médicos se lavaban las manos, las infecciones ocurrían bastante menos también. Con respecto a lo que tú dijiste al principio, Adrián, de las manzanas, me ha venido a la cabeza y no lo he podido evitar y he tenido que buscarlo. Entre lo que se supone que es verdad y es una manzana y una pera no pueden dar 2 manzanas. Eso no sé si os acordáis, lo dijo una botella hace muchos años. Y a mí me pareció una analogía maravillosa, digo, esto tengo que decirlo. ¿Verdad o no verdad? Claro. En este caso lo que tenemos en la teoría de cuerdas, por un lado es una pera y por otro una manzana. Tenemos la teoría de la relatividad y tenemos una pera y 3 manzanas. ¿Y cómo sumas eso, no? Yo doy por hecho que en un momento tendremos que unificarlo de alguna forma, porque si no es como si nada encajara. Tenemos que encontrar algo que lo unifique, pero antes, como lo estabas comentando, Ángela, me da la impresión de que tú dudabas de que fuéramos a llegar, que a lo mejor no haría falta. Yo lo dudo, ¿eh? Sí. O sea, eso de tenemos que encontrarlo, bueno, ya se verá si se encuentra. Yo lo dudo, ¿eh? Pero y entonces puede ser que vaya cada uno por su lado, los planetas girando por aquí así, la mecánica cuántica de esta otra forma. A ver, qué buena pregunta. No, a ver, bueno, quiero decir, pensándolo de esa manera, es verdad que todos pensamos en plan de, ojalá exista como una teoría que nos describa todo. Yo también lo pienso, o sea, sí, debería ir junto, pero yo sí que creo que debe de haber algo que lo describa. Pero de ahí a que lo encontremos, pienso que hay un trecho, que no sé si se encontrará la teoría unificada. Sí que creo que exista, pero es opinión personal, quiero decir. O sea, yo sí que creo que debe de haber algo que domine las cosas, ¿no? Que pueda unir, porque al final lo que estás tratando es de unificar fuerzas, y las fuerzas las estás describiendo de la misma manera. Cada fuerza tiene su constante de acoplamiento, quiero decir que físicamente sí que las describes de esta manera. Entonces yo personalmente, habiéndolo así, sí que pienso que debe de haber algo. Otra cosa ya es que lo encontremos. Seguro que en teología hay alguna forma, hay una explicación para ello, ¿no? Que la fuerza unificadora a lo mejor es Dios, ¿no? ¿Tu amigo teólogo no piensa eso, Arturo? No, la fuerza unificadora nunca puede ser Dios. ¿No? O sea, es algo que no se ha descubierto, porque si intentas unir unas con otras siempre hay lagunas matemáticas, ¿no? Siempre algo te falla o se te rompe una teoría con otra. La explicación fácil es Dios, es lo sobrenatural. Exacto. Pero eso es la falacia la falacia de argumento, porque lo que no puedes decir es, pues como no puedo explicar esto, entonces Dios. No tenemos explicación. Puedes argumentar, no tenemos explicación. Tú imagínate que tenemos un puzzle y entonces le faltan varias piezas, ¿sabes? Y entonces con las piezas que te faltan, no puedes explicar qué son las piezas que te faltan. Pero si miras el puzzle desde la distancia, ya te da una idea de la foto que representa. Y al final lo de Dios estando detrás de lo que no se puede explicar es como también el argumento del actualizador y el actualizado.
¿sabes? Todo objeto tiene un potencial y ahora llego yo y lo muevo, entonces soy el actualizador, esto está actualizado, pero a mí me ha movido alguien para que yo mueva esto y así alguien ha movido otro y así llegamos hasta el infinito. Pero es que eso es igual, es una falla lógica. Es una falacia. Y además, tu amigo teólogo es ateo, ¿no? Es ateo. Entonces, pocas explicaciones va a dar sobre Pues sí, me ha roto la teoría, joder. Yo estoy estudiando filosofía y teología, las dos a la vez, el pájaro. Con 20 años que tiene el tío, 21. En esto de si encontraremos o no la teoría de la unificación, supongo que depende del tiempo que tengamos. Si nos extinguimos en breve, como todo parece que apunta a, tal y como nos estamos cargando el medio ambiente y demás, pues no encontraremos nada. No encontraremos ni al perro que se nos pierda porque no habrá tiempo. Pero independientemente de que la encontremos o no, sí que entiendo que debe existir. Puede ser que haya físicos que digan, no, pues no tiene por qué haber una teoría de la unificación. Pues digo, la verdad es que yo no sé qué ramas filosóficas oscilan entre los físicos. Quiero decir, no sé si habrá una corriente fuerte de físicos que diga no hay una teoría unificada. Yo creo que, bueno, iba a decir la mayoría de gente, como que lo primero que se te ocurre es que la hay, como la tiene que haber, ¿no? Pero puede que no la haya. O sea, quiero decir, debe de haber gente que piense que no hay una teoría unificada. Lo que pasa es que, o sea, es un poco lo que decía antes, que al final estás tratando de unificar como 4 fuerzas, 4 campos. No sé si los estás describiendo de una manera parecida, pues deberían de poder explicarse con la misma teoría. O sea, yo creo que es lo que piensas, como intuitivamente, pero quizás haya gente que sí que piense que no. O sea, no estoy al corriente, digo, no, de si hay una, o sea, como si hay una corriente entre los físicos que digan que no existe la teoría unificada, pero vamos, debe de haber gente que lo piense. Hay algunos científicos que serían los apologistas religiosos que sí estudian y se meten en estos mundos tan exclusivos simplemente para refutar lo que dicen sus escrituras, las que sean, pues pueden ser de la Torá o de la Biblia o del Corán, y hay bastantes por lo visto. Ahora últimamente que he estado leyendo más cosas de estas industrias, sí hay un montón de científicos escépticos y ateos que acusan a otros científicos de estar metidos en el ajo simplemente para probar su religión, sin más. Madre mía. Ya, lo que pasa es que ahí, claro, es que entramos en el terreno de las supersticiones, en base a mis creencias, entonces ya me invento todo lo demás. No hay nada contrastado en la realidad, porque aunque sea cierto que la teoría de supercuerdas no puede contrastarse en la realidad, parte de ella sí está basada en información experimental que sabemos que existe. Esta gente, sin embargo, O sea, yo creo que la cosa sería pensar vamos a desarrollar la tecnología necesaria para contrastar la teoría de cuerdas, por ejemplo. O sea, se supone que una cuerda es mucho más pequeña, las partículas, que las normales, ¿no? Las que pensamos, las que se descubren en el CERN y tal. Entonces, claro, pues a lo mejor necesitas un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar o algo así. Entonces, yo creo que la cosa también está en el ser humano va a llegar como a desarrollar esa tecnología necesaria que va a permitir que esta teoría sea falsable. Pues es otra incógnita. Ya, a lo mejor si no a falsarla, pues a lo mejor por esta limitación que tú dices, si necesitas un acelerador de partículas del tamaño de la Vía Láctea, pues igual no se puede hacer. Pero si otras teorías empiezan a encajar con la teoría de cuerdas, otras experimentaciones con la realidad sí contrastan otras teorías que sí encajan con la teoría de cuerdas, al final ese hueco en el puzzle se puede llegar poco más o menos que a demostrar. Y quién sabe, quizá podamos. No sé, de todas maneras, la teoría de cuerdas no es la única teoría de la unificación, no es la única teoría que une cosas. No, a ver, quiero decir, habrá más. Yo creo que la teoría de cuerdas también se ha vuelto bastante famosa, como en el mundo friki. Quiero decir, en Big Bang Theory y estas cosas, que una parte de la fama
viene de ahí, pero sí, teorías unificadoras pues habrá más. Y luego lo que hemos dicho antes de la teoría M, que la teoría M te explica la teoría de las supercuerdas, la teoría de la supergravedad, la teoría de no sé qué. Es decir, como que a medida que se van formulando teorías, pues salen teorías que son como más complejas. O sea, en este caso la teoría M sería capaz de explicar, no sé, otras 10 teorías que hay por debajo. O sea, me estoy inventando un poco el número, pero de ese estilo. Como que al final sí que van saliendo cada vez más teorías más complejas. Y sí, o sea, puede haber teorías totalmente diferentes a la teoría de cuerdas y que al final sea esa teoría la que es. Lo que pasa es que, claro, como ahora mismo no puedes falsearlo, pues... Claro. Sí, al final es echarle un poco de imaginación también, ¿no? Que todo concuerde, que a lo mejor que las matemáticas concuerden, te inventan las dimensiones que hagan falta para que las matemáticas Claro, concuerden. sí, la teoría de cuerdas también por lo que tiene mucha fuerza es porque las matemáticas que tiene son muy bonitas, por así decirlo, o sea, como que todo cuadra y tal, hablando del formalismo matemático. También yo supongo que tiene ese poder frente a otras teorías o esa popularidad por eso, porque el formalismo matemático que tiene detrás es muy potente. Existe también la teoría gravitatoria cuántica de bucles, que lo que viene a decir es que el espacio y el tiempo no son lisos, sino que son rugosos, que son granulados. Claro, yo ahí me pierdo, ¿no? No sé cómo el espacio y el tiempo pueden no ser lisos, sino rugosos, ¿no? Pero claro, al final tú dices, vale, voy a unificarlo así. Y dices, claro, pero para que esto me encaje, a lo mejor para que estas matemáticas me encajen, el espacio tiene que ser rugoso. Y dices, bueno, pues... Claro, o sea, es lo mismo que lo de las dimensiones. Es que a lo mejor si haces las matemáticas y las matemáticas te dicen que el espacio tiene que ser rugoso, pues mira, pues a lo mejor tiene que ser así. Quiero decir que al final es un poco lo mismo. No puedes decir que una teoría es mejor que otra, porque como no tienes manera de comprobarlas. De hecho, yo lo de la teoría esta de bucles me acabo de acordar porque, o sea, yo esto hace mucho tiempo que no oigo de ella, pero ahora, o sea, acabo de pensar de qué me suena a mí este nombre, y es de cuando yo veía Big Bang Theory allá, o sea, cuando empezó, no como ahora que acabó en 12 temporadas, pero me acuerdo como que la antagonista de Sheldon, o sea, la científica hasta que se liaba con Leonard, defendía esa teoría, o sea, digo, ¿de qué me suena a mí este nombre? Y es por eso. Es curioso cómo hacen las series y las películas, como comentaba antes Feli, para divulgar toda esta información, porque quieras que no, todo el mundo ha oído hablar de la teoría de cuerdas. Es posible que la mitad de la gente no sepa lo que es ni tenga ni idea, porque no es fácil. Ya no te digo entender las matemáticas, que no, pero ni siquiera esto que hemos estado explicando de que une pues, la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, hay gente que no lo sabe. Pero el nombre de teoría de cuerdas le suena. Sabe que es algo que los físicos estudian o que hacen. Y yo creo que eso contribuye mucho a las pelis también. Por ejemplo, Interstellar, por lo que vi en su momento, estaba muy bien basada. Hollywoodizada, claro, pero habían utilizado un montón de asesores, de astrofísicos y demás para que tuviera algún tipo de rigor científico, aunque luego se lo apañaran a su gusto. Sí, había, cuando estaba buscando información sobre la película, porque es una de mis películas de ciencia ficción favorita, nombran a un científico que se llama Stephen Thorne. Nació en el 1940, o sea que ya es un señor de avanzada edad, de 80 años. Y es un físico teórico y además tiene un Nobel de literatura. Y ese fue el asesor del guión de Interstellar. Es decir, hay muchas partes de la película, hay muchísimas licencias. Lo que comentaba antes con el tema del agujero negro, que es Gargantúa, no me acordaba el nombre, luego me ha venido. Toda la teoría que hay alrededor de Gargantúa, de cómo corre el tiempo en función de si estás cerca del horizonte de sucesos o estás fuera, está basado en teorías reales, ¿no? Cosas que se pueden probar científicamente a lo mejor a nivel micro, ¿no? Se ha probado con el CERN, con el acelerador de partículas, y se ha demostrado que el tiempo, ¿no? O los relojes que tienen los relojes atómicos de los satélites corren diferente a como corren aquí en la Tierra. Entonces, claro, eso está demostrado. La física experimental que hay detrás de la relatividad y tal es cosmología, o sea, son experimentos cosmológicos y tal, que, o sea, lo que he dicho antes sí que está más que demostrado. Luego la física de aceleradores de partículas, que se llama física de altas energías,
es lo que te demuestra como la mecánica cuántica, por así decirlo. O sea, cuando estaba hablando del Standard Model antes, el objetivo de los aceleradores de partículas al final es la búsqueda de nuevas partículas. Las que predice el Standard Model, pues sí que se han descubierto todas. Entonces, como que estas dos teorías experimentalmente sí que están más asentadas. El Standard Model luego tiene muchos fallos, los podemos comentar porque tiene unos cuantos, tiene muchas cosas sin explicación también. O sea, el modelo estándar. De hecho, se llama modelo, no es una teoría, es un modelo porque es el peldaño por debajo de la teoría. Es lo que nos es... Pero yo el modelo estándar lo daba como, bueno, esto prácticamente es una ley. No, o sea, el modelo estándar tiene sus cosillas. A ver, es el modelo que se utiliza hoy en día en física de partículas, porque todas las partículas que te dice, pues sí existen. Además, por ejemplo, cuando se descubrió el bosón de Higgs, te salía el bosón de Higgs que te decía el modelo estándar. Quiero decir, no se descubrió otra partícula a la que le pusieron ese nombre, sino que tiene predicciones muy buenas. Luego tiene muchos problemas, por ejemplo... Uno así de los que más se habla en física de partículas es el problema de jerarquías. Como antes estábamos hablando de todas las partículas que hay, si las habéis visto hay un montón, es que no te sabe decir por qué hay tantas partículas, por qué estas partículas tienen esta masa, por qué tienen esta carga, por qué tienen... como que no lo termina de explicar. Luego, el modelo estándar que... Como he dicho, es una teoría cuántica de campos, entonces nos describe todo en términos de partículas, de campos, de fuerzas. Lo que te está diciendo es, si defines todo en término cuántico, es que la gravedad también debería de tener partículas de interacción. O sea, igual que antes he dicho, necesitas como unos gluones que interactúan entre los quarks para pegar el núcleo, ¿no? Pues para que funcione la gravedad se necesitaría de unas partículas que se llamen gravitones, que seguramente habéis oído ese nombre porque también es famoso. Claro, esto no se ha encontrado, entonces tiene ese problema, dices, claro, esto es cuántico, o sea, te está diciendo que esta partícula tiene que existir, pero no se ha encontrado una partícula que describa la gravedad. Luego, también otro de los problemas así gordos es que últimamente se habla mucho de materia y de energía oscura, y en el modelo estándar no hay ninguna partícula que sea compatible a ser una candidata de materia oscura, o sea como la partícula que forme la materia oscura, eso tampoco existe. Y tiene mil problemas más, por eso es un modelo, o sea, no es mucho más flojo que la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, que sí que es teoría, o sea, es como que avanza más. Pero esto tiene mucho sentido con la forma en la que conoce la ciencia, también la física. Cuando Popper y Kuhn hablaban de cómo puede la ciencia llegar a conocer la realidad, una de las cosas que decían era que en la evolución de la ciencia se producían una suerte de paradigmas que eran unas creencias para en un momento dado que todos los científicos de la época, o todos o la mayoría, un consenso científico asumían como válidas, y que era dentro de ese paradigma en la que se movía todo el conocimiento científico, y que sin embargo dentro de ese conglomerado de asunciones que todo el mundo daba por buenas, empezaban a aparecer anomalías, incongruencias, cosas que no encajaban, cosas que dices, bueno, sí, toda esta parte encaja muy bien y es perfecto, pero ¿y este puntito de aquí? Esto no se explica. Y este otro puntito de aquí, investigan más, y este otro puntito de aquí tampoco, y al final se produce una revolución científica, lo que Popper llamaba una revolución científica, que es cuando los paradigmas anteriores pierden validez y se generan unos nuevos que incluyen esas anomalías, engloban parte de lo anterior y vuelve a estar todo dentro de lo que es, pues eso, un modelo estándar, como decías tú, un modelo estándar, llamando estándar a lo que el consenso científico entiende que es bueno, pero vuelven a aparecer anomalías. Y esos paradigmas nuevos que se han creado llega un momento que tampoco son válidos. Entonces se produce otra revolución científica para crear nuevos paradigmas que incluyan todo lo que no entendíamos. Y así avanza la ciencia, a veces destruyendo lo anterior y englobando lo nuevo que no entendemos. Sí, o sea, yo creo que esto ha pasado un poco como desde siempre, y además, si por ejemplo te pones a pensar en la teoría de la relatividad de Einstein, te está diciendo pues que el tiempo es una dimensión y que puede funcionar de una manera u otra, o sea, lo que estamos diciendo, los agujeros negros y tal,
al final como que la física newtoniana, o sea, lo que es la gravitación que se conocía antes de la relatividad, es un caso particular de la relatividad, o sea, ¿no? Lo que se busca es como, es lo que está por arriba, me está englobando a lo que tenía por abajo. O sea, en el caso de Newton y de Einstein se ve muy claramente la física terrestre y bueno, la física planetaria que describía Newton no es más que un caso particular de la relatividad general. Entonces, yo creo que así va evolucionando. Claro, por eso al final se busca también como la teoría unificada que esté por encima del estándar model. Hay que tener mucha imaginación también, ¿no? O sea, para ser científico, aparte de todos los conocimientos que tienes que tener, creo que tienes que imaginar más allá también, ¿no? Es decir, ahora estamos en un punto en el que aparece la teoría de cuerdas, siguen apareciendo nuevas teorías y es lo que tú decías, ¿no? Sí, o sea, yo creo que para ser físico teórico y poder plantear todo esto tipo, no sé, relatividad general, teoría de cuerdas, ¿no? Como cosas muy potentes, necesitas tener mucha imaginación en el ámbito matemático. O sea, no es que se te ocurra, como si yo ahora mismo digo, pues a lo mejor hay un Dios que se hace de una manera y total, es que como tampoco me puedes decir que no, pues esto es una teoría, ¿no? O sea, creo que hablando de física teórica, al final quien es capaz de escribir de sacar estas teorías, tiene mucha imaginación matemática, por así decirlo, o sea, hay mucho conocimiento, es eso, o sea, detrás de la teoría de cuerdas, aunque no sea falsable, como estamos diciendo, sí que hay unas matemáticas muy importantes detrás, y al final es lo que la hacen así muy, muy conocida también. Pues os voy a enseñar un momentito, si no os importa, voy a compartir pantalla, si me dejas, Adrián. Y os enseño cómo os han imaginado lo que es una... No sé si veis la pantalla. Sí. Pero, ¿qué pantalla veis? Una de Google con muchas imágenes. Ah, vale. Es que estoy moviendo para un lado y para otro. Vale, pues esto es lo que se imagina cuando... Esto es la brana, ¿no? O sea, Sí. esta es la cuerda vibrando y la brana es donde se une la cuerda, que es esto... La brana son las paredes. Sí, eso es lo que entienden como branas. Entonces, cuando yo vi esto dije, hostia, esto está en Interestelar. Esto está en el Tesseracto, que es una herramienta que aparece en la película. Entonces, el Tesseracto está aquí. Esto es como lo han rodado, ¿vale? No estoy haciendo spoiler, no joda nada. Pero si tú ves el Tesseracto, son formas cuadradas. A ver, no se ve entero ahora mismo, pero en estas imágenes pues se hace una idea, ¿ves? Son planchitas. Y el personaje principal, en este momento que le veis que está aquí mirando y que está viendo como a otro personaje al otro lado, él toca como unas cuerdas de luz, ¿no? Él va tocando unas cuerdas de luz y va interactuando. Entonces, yo cuando vi esa película dije, coño, esto es teoría de cuerdas, que no es exactamente, ¿no? Pero me recordaba un poco a eso. Por eso lo del cine, lo que comentabas antes, ¿no? El cine también tiene una parte de imaginación que le añade a lo que científicamente medio puede estar probado, otras cosas que no están probadas, pero tiene la gracia y la imaginación, por lo menos, de presentarte este tipo de cosas. Hay películas que son asombrosamente vaticinadoras, ¿no? De lo que va a venir de tecnología, ¿no? Cuando tú veías a lo mejor películas en los 80 y te presentaba la tecnología de dentro de 20 años, decías, madre mía, la realidad virtual o la videoproyección, ¿no? Las proyecciones que salía una de luz y te salía una persona. Joder, pues hay películas que no son nada acertadas, pero hay otras películas que sí que aciertan de lleno con la tecnología que va a venir. Entonces, bueno, pues estos son imaginativos, como se han imaginado la teoría de cuerdas para hacer una herramienta que sirve para algo en concreto que no voy a explicar, porque me parece que es la película, pero es lo que tú dices también, Ángela, ¿no? Hay que tener mucha imaginación matemática y conocimiento, muchísimo conocimiento para poder escribir sobre el tema. Claro, es que si no, cualquier cosa sería una teoría, ¿no? O sea, cualquier cosa que se te ocurre y que no sea falsable puede ser una teoría. Efectivamente, ves esa imagen, ese es ese momento. A mí me parece total eso, ¿no? Las branas y las cuerdas que luego son haces de luz en un momento determinado, que son esos haces que veis ahí. A mí me pareció pues muy imaginativo, ¿no? Es una forma bonita quizá de darle forma a algo que es una teoría y que para los que no tenemos ni idea, ¿no? Al respecto, que somos unos noobs, pues te viene bien porque dices, mira, pues te haces una idea, te lo imaginas. Luego puedes investigar y leer, que siempre es maravilloso. Y además una lectura muy entretenida. A mí me pareció súper entretenido. No he tenido mucho tiempo de prepararme prácticamente nada. O sea, he acabado de trabajar a las 5:30 y he dicho, ponte a leer. Y es lo que he sacado en esta hora y media antes de ponerme a hablar de esto. O sea, no tengo ni idea.
pero me ha resultado muy, muy interesante y te pica el gusanillo, ¿no? Y quieres saber más cosas y empiezas, es un melón que empiezas a abrir y una cebolla que tiene 1000 capas, ¿no? Entonces, es fascinante, la verdad. Sí, yo de hecho con eso de los universos paralelos y los distintos universos Sí. voy a leer más, porque es que me parece fascinante. Porque para mí hasta ahora o hay un solo universo o hay una infinitud de universos, pero que las matemáticas te digan hay este número de universos, eso me parece, o sea, es rompedor. Es rompedor. 10 elevado a 500, exactamente. Es una así de las críticas principales a la teoría de cuerdas, como que haya se llama paisaje de la teoría de cuerdas, le llaman. Y supongo que las teorías así, las otras que hemos comentado, M, supercuerdas y tal, será un poco lo mismo. No sé si será ese número de universos también, pero vamos, al final están relacionadas y te dirán un poco lo mismo. Como que es que también el problema de estas teorías, o sea, por ejemplo, de la teoría de cuerdas, bueno, esto de los 10 elevado a 500 universos es que es muy adaptativa, ¿no? Porque tú dices, estamos en este universo y se puede describir por teoría de cuerdas y a lo mejor un universo sin coronavirus también se puede describir con teoría de cuerdas. Y un universo, yo qué sé, o sea, lo que le quieras poner también se puede describir con teoría de cuerdas. Entonces, si no nos está diciendo... O sea, ¿por qué nuestro universo, como que de qué te sirve? Te está diciendo que puede pasar cualquier cosa, básicamente. Entonces esa es otra de las críticas así que se le hacen a la teoría de cuerdas. Yeah. O sea, yo pienso que sería muy interesante hablarlo con un físico teórico de verdad, o sea, como alguien que conozca las matemáticas que hay por debajo. Por curiosidad, ¿un físico teórico de qué nivel? O sea, ¿de qué come? Porque... Investigar, ¿no? Me imagino que de investigar. Sí, pero uno experimental dice, bueno, pues investiga y publica sus cosas, pero un teórico, ¿qué empresa le contrata, no? No sé. Claro, no, pero en las universidades al final necesitan las dos cosas, ¿no? Si solo tuvieses físicos experimentales, ¿dónde sacarías las teorías? O sea, por ejemplo, claro, en el experimento del CERN, bueno, de lo que va mi TFM y tal, lo mío es de ciencia de datos, quiero decir, es análisis de datos y tal, y no tiene tanto que ver. Pero como que los datos con los que trabajo son simulaciones de choque de partículas en el CERN, de colisión de protones. Bueno, cuando se colisionan dos protones, pues eso al final es una nube, como que hay mucha energía, salen muchas partículas y tal. Se está investigando una partícula nueva, ¿no? Se quiere buscar una partícula nueva. Que si encuentras una partícula nueva, estás diciendo, es que el modelo estándar es mentira, porque el modelo estándar no me saca que hay más partículas. Entonces, esta partícula es una de las partículas, creo que venía de los modelos estos de Kaluza-Klein que dije al principio, que era como un poco predecesor de teoría de cuerdas. Entonces, claro, si tú no tienes a alguien que te está diciendo, en el caso de Kaluza-Klein, es que hay 5 dimensiones, y si hay 5 dimensiones y estas partículas, tampoco puedes diseñar un experimento para corroborar eso. Quiero decir, necesitas el paso que hay por delante del experimento, sería la física teórica. Y la teoría de cuerdas, lo que estábamos diciendo antes, no es una cosa así matemáticamente muy, muy fácil de formular. Necesitas gente que sea muy buena detrás. Pues claro, o sea, los físicos teóricos viven en las universidades porque también necesitamos teorías que hagan avanzar luego experimentalmente. Y yo creo que la humanidad en general necesita físicos teóricos. Sí, o sea, hablaba como en concreto de estos casos, pero sí. Sí. Porque esa teoría nueva que comentabas antes de empezar, Arturo, ¿está basada en la experiencia o o la han desarrollado también a partir de matemáticas? Tienes el mute puesto. Algo que tenía en la cabeza, pero empezó a desarrollarla en 2002. Perdona, que no te hemos oído al principio, que tenías el mute puesto. Ah, ¿tenía el mute puesto? Sí, lo había puesto yo antes cuando estabas cambiando de sitio. Ah, sí. Creo que empezó a desarrollarlo en 2002 cuando empezó a estudiar física y luego se cambió a
a las matemáticas para, según él, poder adentrarse en ese mundo de incógnito, porque no tendría que seguir, ¿sabes? No tendría que caer víctima a través de tener que estar metido en ciertos grupos de pares y tal, no sé. Parece bastante un poquillo resentido con todo el mundo académico de la física teórica. Lo que yo ya no sé si llevará razón o no. Entonces, mira, si queréis voy a poner la presentación esta que he hecho. Más se me da esto, madre mía, me vas a tener que dar más clases. A ver, ¿dónde está? Aquí no. ¿Aquí se ve ya? Sí, ahí lo vemos. Vale, pues le voy a dar un play aquí. Mira, aquí. La teoría de Unidad geométrica. Sí, ahí está. Este es Eric Weinstein, que es un matemático, un economista, que es el director general de Seal Capital, que es uno de los hedge funds más exitosos. No sé si sabéis quién es Jeffrey Epstein. Sí. Pues antes de que estallase la crisis financiera del 2008, Jeffrey Epstein, Madoff, no sé si os acordáis de Madoff. Sí. Y el jefe de este hombre eran los 3 hedge funds más grandes que había. Y bueno, luego aparte de dirigir este hedge fund, pues se dedica a la filosofía y a tener conversaciones con filósofos y cosas de estas en su programa. Y entonces... Ay, que no lo puedo leer. A ver, sí. En mayo del 2013, Weinstein pronunció una conferencia de unidad geométrica que Marcos Dosatoy consideró como una posible respuesta a algunos de los problemas de la física moderna, que es lo que estábamos diciendo antes. Pocos físicos asistieron a esta conferencia y las conclusiones fueron recibidas con bastante escepticismo por varios comentaristas. Se repitió la conferencia la siguiente semana con más físicos presentes y la teoría incluye se llama observers en inglés, no sé cómo lo podemos decir, como el observerso. El observerso, sí. Sí. Que es como lo que se puede observar del universo, ¿o qué? Es lo que nosotros llamamos universo ahora mismo, que es lo que nosotros podemos observar, él lo llama el observer. Y el espacio total sería un espacio de 14 dimensiones con predicciones de partículas aún no descubiertas que podían explicar la materia oscura. Claro, o sea, todos estos modelos al final también en plan supersimetría, física, bueno, teoría de cuerdas y tal, también tratan de explicar la materia oscura, que es como una de las cosas en las que colapsa mucho el estándar model. Entonces, pues no me extraña que este modelo en concreto lo quiera explicar porque es también una de las cosas que se busca ahora mismo en física. Entonces, también quería incluir pues alguna crítica. Joseph Conlon, de la Universidad de Oxford, comentó que algunas de estas partículas ya deberían haberse encontrado en aceleradores como el Gran Colisionador de Hadrones, si existieran. Y el pasado 3 de abril fue cuando habló de ella en público por primera vez, aprovechando que la revisión de los papeles científicos no se está realizando como antes, porque se está directamente publicando todo, por si algo se pudiese perder en las políticas y en las burocracias de las universidades. Ay, ¿cómo paso yo esto ahora? ¿Qué más se me está dando esto, Bueno, de momento lo estamos viendo bien. Sí, ahí bien, está. aquí. Más allá, entonces esto supone que es para llegar más allá de Einstein. Es una candidatura a la teoría del todo, lo que decíamos antes de las carreteras estas que mezclan el tráfico para que no se haya el caos y son 2 ramas las que han resistido la unificación más recientemente. Eso es lo que he entendido yo por lo que he estado escuchando, pero vamos, me podéis corregir si me he equivocado. Son lo de las 4 dimensiones con lo de con el universo cuántico, que era lo que decía Adrián al principio. Funcionan por separado pero no combinadas, y Weinstein piensa que la perspectiva debe ser matemática. No puede publicar la teoría debido a los requerimientos, que tiene que ser que pertenezca a la universidad, conseguir la aprobación de los padres, etc. Y entonces ha decidido, pues... No, iba a decir esto de que Weinstein piense que la matemática debe ser la base, pues tiene mucho sentido, ¿no? Es lo mismo que comentábamos de la teoría. Sí, estaba diciendo Ángel hace un momento. Sí. Sí, entonces... dice que lo que estamos intentando hacer con el modelo general con el modelo estándar, es explicar esta foto que se ve aquí, que es una mano que dibuja la otra. O sea, ¿cómo puede ser que en un lienzo una mano dibujada con tinta dibuje la mano que utiliza la tinta que la está dibujando ella misma?
Es decir, a la pregunta de por qué hay algo en vez de nada, Eric Weinstein propone la siguiente, que es por qué hay tanto y tan rico proveniente de casi nada. Entonces Einstein, si queremos llevarlo a la analogía de la pintura, nos presenta el lienzo sobre el que se pinta la realidad que percibimos, pero ¿cómo puede ser que el lienzo pueda traer tanta riqueza sensorial que podemos percibir? Si vamos más allá de Einstein, tenemos 4 grados de libertad, pero no están basados en el tiempo-espacio, sino en el protoespacio y el tiempo. Ángela, por favor, ven ahí, porque yo no sé si... Digo, yo no sé qué es el protoespacio. Yo digo ese término. Entonces se puso a explicarlo como si fuera un estadio y he utilizado el AMSPAC, que es el estadio de Cardiff de aquí de rugby, y entonces el universo tal cual... Perdona, Arturo, que te interrumpa, este era el Millennium Stadium, que ya no es el Millennium. Si ves dónde estamos nosotros, ves que se ve el césped y luego detrás se ve un estadio más grande, ese es el Millennium Stadium. Este otro está justo al lado. Vale. Y entonces el universo sería el estadio, si lo vemos sería todo el estadio con las gradas, los vestuarios, el césped, los jugadores si queremos contarlos como si fueran las partículas o los átomos. Nosotros estamos en una de las gradas, lo ves, que estamos ahí como vista de pájaro, entonces lo percibimos desde esa perspectiva y luego lo que pasa en el césped, si quieres, podemos llamarlo la física cuántica. Entonces, según este hombre hay 14 dimensiones, son 4 grados de libertad, 4 reglas para la medición, que supongo que será el ángulo de, no sé si la medición entre una dimensión y la siguiente y el tiempo, y luego hay 6 transportadores, pero no tenía iconos de transportadores, así que he puesto unos cartabones. No pasa nada. Entonces, nuestra perspectiva, estamos en la charla que estamos teniendo ahora mismo está en un universo de 14 dimensiones que nosotros percibimos desde este ángulo que acabo de poner en la foto. Es una conversación de 4 dimensiones porque ocurre en un espacio y se está moviendo en el tiempo, incluso más porque se va a quedar en YouTube y entonces vamos a movernos más lejos todavía en el tiempo. Cuando ocurre en directo en una habitación, o en este caso 4 habitaciones, de 4 dimensiones, al transcurrir el tiempo se le añade la 4ª dimensión, o en caso de que alguien la escuche en el futuro, el observador añadiría esa 4ª dimensión en este momento. Tenemos un poco el podcast ¿cómo se llama? El del gato. De Schrödinger. Tenemos el podcast de Schrödinger. Está ahí sin ocurrir hasta que alguien lo observa y lo ocurre. Entonces, ¿qué es el observerso? El observerso es lo que nosotros ahora mismo llamamos universo, que es todo lo que nos rodea desde nuestra perspectiva. Y él lo explica así, la explica con las 3 dimensiones que son X, Y y Z. Cada una tiene su regla para poder medirse con la siguiente y cada regla tiene 2 posibles ángulos que son 6 ángulos. El tiempo solo tiene 1 porque el tiempo es aplicable a las 3. Entonces eso, si mides las 4 dimensiones que son los 4 grados de libertad, las 4 reglas y los 6 transportadores, tenemos las 14 dimensiones y todo lo que ocurre en nuestra realidad ocurre a la vez en los 14. Pero entonces, las 14 dimensiones, ¿dónde se supone que están? Quiero decir, no me acaba de quedar claro, porque en la teoría de cuerdas, las 6 dimensiones que faltan están plegadas, ¿no? O sea, son tan pequeñas que no las podemos ver. Pero sí, aquí, digo, al menos a mí me cuesta imaginarme esto, solo me imagino ahí reglas, cartabones, pero... Se me estoy quedando sin batería, voy a tener que correr a por un cargador, que si no se me va a apagar. Y entonces, espera, vamos a ver. La realidad, tal y como la percibimos, es el acto del espacio espacio-tiempo, siendo cuando el observer se contempla a sí mismo. La métrica del espacio-tiempo no es más que una pequeña porción de la métrica mucho más grande, y todo lo que está ocurriendo en 2 lugares a la vez. Uno que es el que percibimos nosotros y otro que sería el plegado a lo mejor, sí, porque a lo mejor no lo he entendido bien y no lo he sabido entender así, pero tiene sentido si siguiera la misma lógica. Y entonces hay una correlación entre lo que ocurre en el campo y lo que ocurre en las gradas. Cuando Thompson está tirando el tiro libre, hay gente en la grada que lo está intentando distraer para que falle o animarlo para que entre. Y entonces nosotros creemos que todo ocurre, o sea, nosotros como si yo tuviera algo que ver. Tendemos a pensar que ocurre todo como en las gradas porque es donde estamos sentados y esto es ahí donde luego caemos en las incongruencias o en la falta de alcance del modelo estándar. Este cambio de sistemas de referencias y tal
ya lo venía a decir Einstein en la teoría de la relatividad general. O sea, antes habíamos puesto como un ejemplo de un planeta que estaba en el horizonte de sucesos de un agujero negro y el tiempo transcurría más lento, habíamos dicho, ¿no? Eso es directamente esto, como que al final cómo transcurría el tiempo dependía pues del sistema de referencia, ¿no? De si estás en el planeta o estás fuera. Quiero decir que no es, o sea que ese cambio en concreto es lo que decía Einstein cuando hizo la teoría de la relatividad. Bien, entonces hasta el momento no encuentras ninguna falla lógica. O sea, yo a esto, o sea, lo que me da más detalle quiero decir. O sea, a ver, al final volvemos a lo de siempre, de si yo ahora mismo me invento una teoría y no podéis demostrar, lo que me estoy inventando no sería una teoría porque me la estoy inventando en el momento y porque ni siquiera existían las matemáticas. Quiero decir, ahora mismo esto es la descripción de esta teoría que yo no la había visto nunca, es la primera vez que la veo, pero habría que estudiar bastante a fondo qué es lo que hay detrás para ver si es potente. Quiero decir, yo ahora mismo no puedo decir si esto es potente o no es potente, la verdad. Hombre, cuando la explicas a fondo tarda 2 horas y 20 minutos y tienen 3 pizarras enormes y va haciendo un montón de gráficos, un montón de tal. Y luego, como referencia visual, he tomado una explicación de unos 15-20 minutos a otra persona y ahora lo estoy intentando explicar yo en 5, con lo cual está súper compacto. Simplemente pues si le despierta la curiosidad a alguien y lo quiere mirar, porque no es una cosa que vaya a cambiar el mundo de aquí a un corto espacio, ¿sabes? Es una teoría que se ha hecho pública hace un mes y yo la escuché y me pareció súper fascinante. Y cuando Adrián habló de decir, vamos a hablar de la teoría de cuerdas, y ¡guau! Pues mira, perfecto, divulgamos esta. Pero vamos, no sé. No, quiero decir, habría que mirarla, o sea, interesante sí que es, desde luego, pero como que al final habría que mirarla más, no sé, o sea, lo que hay detrás de esta teoría. O sea, es lo que decíamos de la teoría de cuerdas, al final la teoría de cuerdas es que tiene un aparato matemático muy importante detrás. Claro, esto está todo basado en las matemáticas, según Weinstein. Entonces, dice que hay como varias generaciones de materia, pero ¿cuántas hay? 3 más. Lo que nosotros percibimos sería la generación 1, que son los quarks, los electrones, los neutrinos. Y haciendo una analogía con Lego, él dice que eso es la primera, como si tuviéramos una primera capa de Lego, los Legos normales de plástico y de colores, y luego debajo de eso tuviéramos una de madera, después otra de metal, pero nosotros solo podemos ver esas 2 capas mediante los experimentos. Supongo que se refiere a los aceleradores de partículas o a la observación cuántica, etcétera. Y la tercera capa, Weinstein cree que está compuesta por moléculas similares a las otras 2, pero que necesitan de unas partículas no observadas aún, y él teoriza con que puedan ser materias spin no sé cómo se dice esto, lo que hemos estado viendo antes de y que tenga ese spin. A ver, igualmente sobre la necesidad de partículas nuevas y tal, antes que está hablando de la supersimetría, que le añadía un montón de partículas al Standard Model, no se ha descubierto ninguna. Se han hecho muchos experimentos. Es decir, creo que eso lo he visto antes escrito por ahí, O sea, como que también, o sea, quiero decir, en esta teoría en concreto no lo sé, pero por ejemplo en la supersimetría lo que pasa es como que el lagrangiano, quiero decir, el aparato matemático que estás utilizando y tal, o que es súper simétrico, ¿no? Matemáticamente es muy bonito y tal. El problema de eso es que te está diciendo que hay un montón de partículas. Y claro, esto ya no es teoría de cuerdas, porque la teoría de cuerdas al final dices, que no sé ni lo que tengo que buscar, ¿no? Pero en esta teoría sí que te está diciendo, hay unas partículas y no se han encontrado. Entonces, como que, digo, los modelos estos así que dicen que hay muchas partículas y tal, realmente yo creo que ahora mismo, por lo menos la supersimetría en la física experimental está un poquito en bajada. O sea, no sé cómo quiere decir, la impresión que yo tengo. Sí, él cuando habla de las simetrías y las asimetrías, hace referencia a la decadencia del electrón o de cualquier cuerpo orgánico, que la decadencia no se produce de forma simétrica desde los extremos hasta el centro, sino que tiene preferencia por un lado u otro. Entonces,
Esto estoy hablando, repitiendo cosas, yo no sé si es verdad o no. Él dice que el universo tiene tendencia a la simetría. Por un lado, al otro. Aquí te pone a Cindy Crawford que las pone ya de ejemplos, porque gracias a los lunares podemos distinguir su parte izquierda y su parte derecha. Y entonces dice que según nuestras observaciones podemos observar que hay una preferencia por la simetría, y si miramos nuestra mano podemos más o menos entender cómo él explica la simetría. Tenemos el dedo corazón, que es simétrico con sí mismo, luego tenemos el índice y el anular, que son más o menos simétricos con uno y el otro, y luego tenemos el meñique y el pulgar, que son totalmente diferentes. Y entonces, si tú intentas explicar cómo tu mano puede ser simétrica, jamás vas a hallar la respuesta. Estamos imaginando que solo podemos ver una de nuestras manos. La otra mano pues está oculta o la tenemos detrás de la espalda. Si nosotros de repente tuviéramos la capacidad de ver las dos manos, si tuviéramos la capacidad de ver las dos manos, nos daríamos cuenta de que pulgar con pulgar y dedo con dedo son perfectamente simétricas. Y esa es más o menos la analogía que está diciendo, que ahora mismo estamos simplemente mirando a un lado de nuestro cuerpo, el universo, por así decirlo, y que podríamos, o sea, que tenemos que contar con que existe una parte totalmente simétrica, pero que no podemos percibir, y que él cree que en situaciones de fuerza gravitacional leve, como los que se dan en la Tierra, las dos materias se pueden separar, permitiéndonos solo percibir una de ellas. Y ahora los disclaimers. ¿Sabes? Como es tan nuevo. Entonces, Eric Weinstein arguye que siente pavor de hablar en profundidad sobre el tema, ya que él es matemático y no físico. Entonces, pues, recibe cierto rechazo. No ha publicado nada en un montón de años, por lo que puede estar saltándose alguna regla, pero está dispuesta a abrirla al mundo y discutirla en privado con otros pares. También plantea la siguiente pregunta, que es ¿qué ocurrirá cuando descubramos nuestro código fuente? Que era lo que había lanzado yo antes cuando decíamos que tuviéramos una teoría del todo y pudiésemos explicarlo absolutamente todo. Y también le he escuchado decir que qué ocurre cuando el universo tome conciencia de sí mismo, pero yo no sé si se refiere a la misma pregunta planteada de forma diferente o exactamente a qué. Y esa es la teoría de unidad geométrica, chavales. Cuando el universo tome conciencia de sí mismo, como Skynet, pero... Sí, no, pero nosotros somos Skynet. O sea, el ser humano es el Skynet. El ser humano está intentando volverse más eficiente de forma evolutiva en materia tecnológica, en un montón de... Y entonces, cuando nosotros aprendamos nuestro código fuente, y es decir, ya sepamos de qué estamos construidos, cómo estamos construidos, por qué nuestros átomos se conjuntan de esta manera en el que percibimos, tenemos un plano de conciencia bastante superior al de otros primates o al de otros animales, y podamos cambiarlo a nuestro antojo, ¿qué ocurre entonces? A mí la pregunta esta me parece un poco de ciencia ficción. Quiero decir, yo creo que esto de que el universo tome conciencia y tal, y qué pasará cuando haya una teoría unificada y estas cosas, ya me parecen más ciencia ficción que otra cosa, pero bueno. Sí, me parece algo que nos queda muy lejos, ¿eh? Yo a este hombre lo conocí porque yo me enteré por la filosofía hace unos meses, y entonces estaba escuchando charlas entre su hermano Brett Weinstein, que es un biólogo ¿de dónde era? De Oregón, y es un tío súper inteligente. Ha estado mediando en debates entre Jordan Peterson y Sam Harris. Jordan Peterson es uno de los representantes de los apologistas cristianos, filósofos, súper inteligente, argumenta de puta madre, y entonces es que tú vas como ateo y casi, no te digo que te convierte porque al final es una convicción, pero no encuentras, o sea, yo como persona normal no encontraría argumentos para rebatirle. Entonces Sam Harris es un filósofo libre pensador, ateo, o sea, estamos hablando de debates de 3 y 4 horas, y los que los moderaba era el hermano Brett Weinstein, y el que los moderaba encontrando siempre soluciones a cuando se encontraban atascos en los que no se podía mover o se podía llevar a un punto epistemológico, como se diga. Epistemológico, sí. Y luego hay otro que se llama Ben Shapiro, que es un súper conservador también, pero, ¿sabes? Entonces, son gente que normalmente hablan de conceptos vitales, de conceptos filosóficos, de tal. Y no me extraña que lo quiera luego traer a la rama esta, si se ha empezado a intentar una teoría del todo, que quiera también llevarlo a la otra rama. No tiene por qué ser... Pero, o sea, la respuesta a todo, pero... O sea, las implicaciones filosóficas que tenga una teoría del todo, pues ya es otro debate, ¿no? Quiero decir que al final, no sé, la verdad.
Sí, Como que PC de yo me lo base, ¿no? imagino, o sea, yo quiero decir desde mi punto de vista, o sea, yo me lo imagino a nivel científico de, vale, bueno, lo que estábamos diciendo, hay una teoría súper potente que une la relatividad general con la mecánica cuántica y, bueno, y el electromagnetismo y tal, pero o sea, yo no sabría decir qué implicaciones filosóficas puede tener eso, la verdad. en el caso Físicamente sí, o sea, en la ciencia, quiero decir, se lograría mucho, la verdad, porque es algo que se lleva buscando mucho tiempo, pero ¿cómo nos cambiaría a nosotros como seres humanos? Pues no sé, me parece un debate interesante, eso sí. Sí, lo que pasa es que, claro, queda fuera del rango experimental o incluso teórico de la física, porque entramos en el campo de, bueno, de la especulación, de la filosofía o eso que comentas de la ciencia ficción, que al fin y al cabo la ciencia ficción también es una forma de predecir el futuro, a veces más acertada y a veces menos, pero en el momento en que imaginamos futuros posibles y cómo distintas variables pueden llegar a cambiar la realidad y qué darían lugar, que es la ciencia ficción, estamos hablando de proyecciones de futuro. De hecho, una de las buenas cosas que tiene la ciencia ficción como género literario es que plantea continuos y sí. Bueno, el mundo funciona así, ¿vale? Pero ¿y si esto fuera diferente? ¿Y si esta otra cosa fuera diferente? ¿Y si en lugar de en este planeta estuviéramos en otro? ¿Y si en lugar de esta dimensión estuviéramos en otra? O etcétera. Y entonces jugar con eso te permite imaginar, darle vueltas y dar lugar a posibilidades, a consideraciones sobre lo posible. En este caso, con esta teoría y lo que estaba comentando este hombre sobre pues la toma de conciencia del universo, esto de revelar el código fuente, ¿no? del hombre, bueno, pues habría que ver exactamente a qué se está refiriendo, si es la capacidad de predecir absolutamente todo o de darle forma a nuestra manera, pues quizás se le esté tirando un poco la pinza, pero si se está refiriendo a entendernos a nosotros mismos, a ver cómo funcionan las cosas desde esas distintas ópticas que estabas mostrando, Arturo, en las diapositivas sobre el estadio y tal, pues poder verlo con una perspectiva total o global, como si fuéramos ojos omniscientes, pues entonces sí, entonces tiene mucho sentido hablar de desvelar o descifrar nuestro código fuente. Supongo que sería un debate más o menos parecido al debate ético de qué hacer con la inteligencia artificial una vez que se vuelva mucho más compleja de la que tenemos hoy en día. Es una cosa que sabemos que va a ocurrir en el futuro, no sabemos cuándo, puede ser pronto, puede ser tarde, y solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Digo, ya poniéndonos profundos. Si no Terminator acabará con nosotros, ¿no? Solo una oportunidad. Es verdad, en cuanto al código ético que le demos a la inteligencia artificial de la que dependamos y al tipo de decisiones que le permitamos tomar por nosotros, si lo hacemos mal, ¿sabes? Si creas tú un superordenador como los que hay ahora mismo hoy en día, que pueden hacer el cálculo que hacen 25 personas en un año, pero en un segundo, concentrado, y le vas a dejar, pues no sé, al cargo de tu sistema de judicial, ¿sabes? Yo no sé si haría un buen trabajo, ¿no? O sea, a ver, pero la idea ahí sería tener el ordenador a la vez, o sea, quiero decir que el ordenador no tome la decisión por sí solo, el ordenador te da un resultado, seas tú quien toma la decisión. O sea, por ejemplo, es que, o sea, como yo sí que hago cosas del estilo, o sea, un ejemplo muy, muy básico es en la medicina, o sea, como hay, bueno, y ahora con lo del coronavirus más, pero con la cantidad inmensa de datos que hay, y además los datos de la medicina son una cosa muy concreta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo el año pasado estuve haciendo un problema que era con datos de cánceres y tal. Entonces, al final, como que el algoritmo decía si el tumor, o sea, el dato que tenías era tumor benigno o tumor maligno. Claro, esa es una herramienta súper potente si se la das a un médico, ¿no? Porque te va a ayudar. La cosa es que yo creo que ahí al final la decisión la tiene el médico. O sea, un ordenador al final lo que te está haciendo ahí por debajo es esa serie de cálculos matemáticos para diferenciarte, en este caso en concreto, unos datos si son de un tipo u otro. Pero la decisión final yo creo que la tenemos nosotros. O sea, yo no creo... Pero no, nos acercamos a un mundo en el que la decisión final la tenemos nosotros, pero cada vez menos.
porque una vez que empecemos a tener bueno, el caso de los coches, de los coches ¿cómo se dice? Automáticos o autoconducidos, ¿no? ¿Sabes? Entonces se planteó el dilema de en caso de un accidente, si el coche se estrella mueren 4 personas, pero si se mete por ahí y se pueden salvar las 4 al coste de que se muera un peatón que pasa por allí. El ordenador, supuestamente, si nos basamos en la eficiencia, va a tomar la decisión que va a tomar, ¿sabes? Si ese peatón pero no tiene esas culpa ninguna. condiciones se las deberías poner tú al principio, ¿no? El ordenador. Ahí estamos, que entonces claro. hay que poner las condiciones, hay que ponérselas muy bien pensadas y solo tienes una oportunidad, porque en el momento que ya pasa lo que tenga que pasar, ya no puedes despasar. Sí, en realidad estáis diciendo lo mismo, que somos los humanos los que fijamos qué hacer con lo que haga el ordenador. Pero claro, si lo decidimos mal nosotros como humanos, que además somos tendentes al error, pues en el ejemplo que estaba poniendo Arturo, pues te cargas a la gente con el coche, ¿no? Y si hablamos de la humanidad, pues a lo mejor te cargas a la humanidad. Al hilo de esto del ordenador súper inteligente, yo tengo una teoría unificada de la física, y es que esto es una simulación, que somos una simulación. Estamos en Matrix. Claro, entonces las cosas son así pues porque un desarrollador, un programador a un nivel que no podemos ni entender, ha creado esta simulación que somos nosotros. Pero eso no cambia absolutamente nada, porque yo no estoy de acuerdo, pero aunque estuviéramos de acuerdo y esto fuese una simulación y esto fuese el Matrix, el hecho de que tú tengas conciencia y puedas pensar, eso no cambia, eso es absolutamente real y es lo único en el universo que no puede ser una ilusión. Entonces, tanto si estamos en un universo libre de libre acción como si estamos en un universo determinista, que sería el caso del Matrix, y fatalista, porque no sería solo determinista, es decir, esto sigue un curso, sino que tenía fatalismo, es decir, está todo escrito ya. El hecho de que nosotros seamos seres conscientes y tengamos cierto grado de libertad no cambia. Sí, no, la libertad la tenemos, pero me refiero que no tiene por qué haber una teoría que unifique la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, porque es que alguien o algo que no podemos ni siquiera entrever ni imaginar ha decidido que eso funcione así, pero no tiene por qué haber una coherencia lógica que nosotros podamos ver o entender. De todas maneras, independientemente de que seamos una simulación o no, que quizá hace no mucho decía Elon Musk, que el de Tesla, que cada vez me cae peor ese hombre, está tomando decisiones muy malas, dijo que la probabilidad de que no fuéramos una simulación era muy baja. Si nosotros ya con nuestros juegos actuales, nuestras inteligencias artificiales actuales, podemos crear mundos tipo los de los Sims, donde los personajes empiezan a tener código cada vez más complicado, llegará un futuro en que podamos hacer mundos virtuales, mundos simulados, con inteligencias artificiales cada vez más complejos, hasta que puedan tener agencia propia, libre albedrío, los Sims que creemos, ¿no? Las inteligencias artificiales en esos mundos que creemos. Y entonces podremos quedar un número que se acerca mucho a infinito, todos los que queramos. Podemos tener supercomputadoras creando infinitos mundos posibles o casi infinitos de simulaciones. Por eso cuando Mas decía que la probabilidad de que no seamos una simulación es muy baja, es que teniendo en cuenta que alguien o algo fuera del universo, de lo que nosotros conocemos, puede haber creado infinitas simulaciones, pues lo más probable es que nosotros seamos una y que no seamos la original de la era. Pero eso entra en conflicto directamente con el concepto de que el libre albedrío o la libertad de elección, es que no sé cómo traducido, free will, sí, libre albedrío. Es una ilusión, es una ilusión, eso no existe. Ninguno de los 4 que estamos ahora mismo hablando sabemos qué es lo que vamos a pensar lo siguiente. O sea, qué pensamiento te va a aparecer en la cabeza y de dónde viene, porque muchas veces que estás haciendo algo y de repente se te ocurre algo, hostias, ¿de dónde viene de dónde ha salido? Ya hay pruebas neurológicas, se me han acabado ya hay pruebas neurológicas en las que se ha demostrado que a alguien que se le pide que pulse un botón, de entre 2 que puedan tener y se le ponen cables por toda la cabeza así para medir la actividad cerebral, hasta 12 segundos antes de que la persona apriete el botón, ya se ha producido todo el proceso en el cerebro que lleva como conclusión qué botón vas a apretar. Antes de que entre en tu conciencia, tu cerebro ya ha decidido qué decisión vas a tomar. Sí, pero yo no veo la relación entre esto
O sea, no veo la relación entre el libre albedrío, que Sam Harris, que mencionabas antes, habla mucho de libre albedrío, está muy metido en el tema, con la posibilidad de que sea una simulación. Es decir, puede ser una simulación donde tengamos libre albedrío o una simulación donde no lo tengamos. Pero Porque una cosa que tú no puedes predecir, o sea, si los simios que habitan este planeta o esta simulación, que son los únicos que son capaces de discernir que esto es una simulación, te van moviendo con pensamientos que aparecen en la consciencia sin autoría del mismo sujeto. ¿Cómo podemos estar en un universo que ya está escrito? Es que es imposible, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que estar en un universo que ya está escrito? Y eso es la parte donde me pierdo. Es decir, yo ahora mismo creo un mundo simulado, con unos sims, con unos agentes a los que doto de agencia, que pueden tomar sus decisiones y hacer los que quieran. Y que hagan lo que quieran, no tiene por qué haber nada escrito. Eso no es determinista, Arturo. Sí, le estás dando. Es como tú creas una inteligencia artificial para que haga lo que le dé la gana. O sea, claro. tú en el momento que le liberas la inteligencia artificial, hace lo que quiere. Nosotros somos esa inteligencia artificial, hacemos lo que queremos dentro de que estamos escritos previamente, lo que tú has dicho, ¿no? Que estamos creados, estamos programados. Pero programados no porque definan nuestro futuro, sino porque definen lo que somos. Exacto, definen lo que somos. Tu código es el que es, pero tú tomas decisiones con el código que te han dado. Decisiones propias. Para que yo me pueda mover por esta simulación y tomar decisiones con el código que me han dado, tiene que haberse programado ya el infinito número de posibilidades de la decisión que yo pueda tomar. No. Quiero decir, el marco, porque si es una simulación se tiene que crear el marco no se puede crear de la nada. Volvemos otra vez a las manos que se dibujan a sí mismas. No, yo no lo entiendo así. Yo entiendo que tú, imagínate que tienes, no sé, partículas, vamos a pensar, algo que gira aleatoriamente, totalmente aleatoriamente. Tú puedes crear el cubículo, el recipiente donde metes esas partículas, pero se mueven aleatoriamente. Pues lo mismo con las simulaciones. Tú creas el recipiente, pero luego los humanos se mueven aleatoriamente como les da la gana. No tiene por qué haber nada prefijado, yo no lo veo así. De todas maneras, nos estamos desviando ya un montón de Totalmente, sí. tema. Y llevamos además muchísimo tiempo. Iba a preguntar qué teoría de grupos había detrás, o sea, qué matemático había detrás de lo de la teoría de las simulaciones. Vamos a dejarlo para el siguiente, entonces, porque a mí este tema sí me gusta un montón. Es un tema muy debatible, sí, lo de las simulaciones, que se puede hablar mucho de ello. Vale, para si os parece, lo vamos dejando aquí, que llevamos ya casi 2 horas para un podcast que queríamos que durara 45, 60 minutos. Sí. Eso es que nos ha dado mucha gana, la verdad es que es súper interesante el tema de teoría de cuerdas, todo lo que tiene que ver con la física. Muchísimas gracias, Ángela, por estar gracias aquí. A vosotros por invitarme. Y porque nos has alumbrado un montón, si no... No digo, si tuviésemos, iba a decir, tiempo infinito, esto da para mucho al final explicar todo esto y por lo menos, no sé, o sea, yo creo que también es importante entender como las cosas que son anteriores a la teoría de cuerdas, o sea, entender en qué consiste realmente el Standard Model, en cómo se llegó, o sea, por qué yo que sé, por ejemplo, Kaluza Klein dijeron en los 20, dijeron de, jope, esto no funciona, vamos a ver pasa si hay una dimensión adicional, no sé. O sea, quiere decir que la teoría de cuerdas en sí es muy interesante, pero también es muy interesante cómo se ha llegado a eso. Cómo hoy en día se usa un modelo que es el Standard Model que se terminó de hacer en los 70. O sea... Claro, es que la historia de la ciencia tiene mucho jugo de donde sacar, porque hay todo tipo de cosas. Hay incluso hasta rencillas entre científicos que se picaban unos a otros para ver quién desarrollaba más su teoría, ¿no? a lo largo de la historia. Y pues sí, la verdad es que da mucho que hablar. Por aquí lo podemos dejar ya en lo que se refiere a la teoría de cuerdas. Solemos quedar una vez en España o en Gales para tomar una cerveza. Ángela, estás invitada, porque te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí hoy. Y nada, pues vamos a ver qué tal queda el resultado final. Vale, sí. Muy bien. Una cosa que os quiero mostrar para despedirme. Nada, me quedo con esto de la teoría de cuerdas. Con cuerdas también se pueden hacer unas burbujas muy grandes. ¡Qué guapo! ¡Ah, qué bonito! Estas chorradas me hacen mucha gracia, entonces pues tengo que mostraroslas. Porque puede ser, al final, que la teoría de cuerdas sea una burbuja teórica enorme y que en un momento dado, claro, con un descubrimiento experimental, se desinfle la burbuja, no lo sabemos. Sí,
Efectivamente. Pues nada, pues un placer, Ángela. Estás Venga, invitada pues para la próxima encantada. quedada. Muchas gracias a todos. Chao. Venga, Nos vemos. hasta luego. Hasta luego. Adiós.